La mayor parte de las empresas que trabajan en países como los nuestros, empresas internacionales, tienen dentro de los códigos a los que se acogen, y así lo permiten las leyes, tanto la ley de doble tributación como una serie de elementos, el hecho de que se discuten sus condiciones contractuales en salas de arbitraje internacionales. Esto dicho sea de paso, porque ahora la gente volvió a descubrir, insisto, como América, como que se la topan un día en la frente, el tema del peaje sombra. Y con esto bien podría darse una serie de otros casos. La pregunta ¿es cierto o es falso? Es una salida fácil de los ministros decir que encontraron un acuerdo de perdedor, vamos a decir, negativo para la sociedad dominicana, y que no van a salir a pelearlo porque todos los pleitos en los arbitrajes internacionales se pierden, lo cual para mí también es una falsía. No, eso es una falsedad. Hay una falsedad primero O cuesta demasiado. en el caso concreto de la República Dominicana, porque dicho sea de paso, hemos ganado en algunos arbitrajes internacionales. Y hubo uno del 70 y pico que fue clave, el de la Gulf and Western en los Y impuestos. el Baji Gold recientemente. Entonces no es cierto que todos los arbitrajes internacionales lo perdemos. Dos, tampoco es cierto que no se puedan discutir ni siquiera en tribunales internacionales. Hay que tener algo... en tribunales nacionales, perdón, porque hay que tener algo muy claro. La contratación administrativa, o la contratación pública, que es la contratación del Estado, aunque en términos dogmáticos se puede hacer una diferenciación entre lo que es contratación pública y contratación administrativa, pero no interesa esta discusión, es lo siguiente. A diferencia de lo que ocurre cuando dos entes privados contratan, que cada uno de ellos contratan en su interés propio, tú me vendes tu casa, yo te doy el dinero, y viceversa, ese es el sinanagma. En la contratación que involucra al Estado, y sobre todo al Estado dominicano, hay un interés general, hay un interés público que va más allá de las intenciones de las partes contratantes, porque esos contratos surten efectos sobre personas que no lo han firmado y que han delegado. Te compro la carretera, la inseguridad que produzca un vicio de construcción va a matar un paquete de gente. Exacto, y que han delegado sus poderes en otros que lo tienen que representar en pos de ese interés general. Eso es Derecho Administrativo 101. ¿Qué ha pasado con ese contrato en específico? Que si esa persona, la que haya sido, contrata algo negativo a ese interés general y que, por ejemplo, hay una imprevisión económica, como ha surgido, creo, en ese contrato de la carretera, puede ser demandado donde sea. Y no es cierto que vamos a perder. Entonces yo te digo porque, por ejemplo, primero hay un tema con ese contrato. La gente suele atacar al ministro del presente. El ministro del presente, ¿qué hace? Tira la papa caliente para atrás. No, yo lo encontré. El que estaba atrás de mí dice que lo encontró. Llegan a donde Víctor Díaz Rúa y Víctor Díaz Rúa dice, no, lo firmó Vargas Maldonado y yo lo encontré así. Es una excusa como muy floja, ¿verdad? No, pero por supuesto, mira, el contrato puede renegociarse. El contrato, si hay una afectación o una imprevisión que no sea cubierta por el compromiso arbitral y que afecta al interés general, puede demandarse aquí. Pero lo primero que yo hago es que le enrostro los vicios de construcción. Entonces, si un vicio de construcción es un incumplimiento, en cualquier contrato donde se incumple da por lo menos tres opciones, que es la demanda de los daños y perjuicios, el cumplimiento forzoso o la resolución del contrato. Oye. Pero eso es aquí en China. O sea, si el contrato escapa, si el contrato afecta a una de las partes, si hay incumplimiento, si hay vicios de construcción, si a una de las dos partes no cumple, se puede demandar. O sea, y la premisa de que vamos a perder en el arbitraje no es cierta. Y la otra premisa de que no se puede demandar aquí tampoco es cierta. Un contrato público, inclusive, puede dar lugar a daños extracontractuales, que no es más que asuntos que no estaban previstos en el contrato. Entonces, en esos supuestos también se puede demandar a la República Dominicana. Y los vicios de construcción que hacen perder vidas, por ejemplo, que debe ser lo más preciado. Esos son contractuales y, por ejemplo, no solamente tendría que demandar el Estado dominicano la nulidad per se, sino también los familiares de la persona que muere. Pues mira, eso tenía en mente preguntarte, porque uno dice, bueno, el ciudadano X, aunque es representado por tal autoridad política, ¿qué tan fácil tiene sociedad civil, ONGs, agrupaciones de ciudadanos decir, ¿sabe qué? Vamos a envalentonarnos y así sea, tal vez con un matiz, a veces propagandístico, no importa, iniciar un proceso? Yo no quería tomar un mal ejemplo, pero el daño personal y directo lo puede reclamar la víctima, aquí en Estados Unidos y en China. Yo no quería dar ese ejemplo porque no es una persona con la que yo esté totalmente de acuerdo, pero tenemos un buen precedente, que es el caso de Ecuador.
y el presidente Correa, que muchísimos contratos en donde se pagaba mora y capital e intereses sobre intereses, ¿qué hizo? Dejó de pagarlos. Y esto hay que renegociarlo. ¿Y qué pasó? Al final se renegoció. Correa, eso hay que apoyarlo porque es en defensa del contribuyente. Y en el caso de los vicios de construcción que provoquen un daño, tampoco hay que ser un genio. El que sufre ese daño por la mala ejecución de ese contrato, aunque no lo haya firmado, porque en relación a la contratación del Estado Dominicano, los ciudadanos somos falsos terceros, porque el Estado Dominicano contrata a favor y por el interés general de nosotros, puede demandar aquí, o sea. Interesante explicación.